¿Qué tal amigos? Bienvenidos a En Debate. Hoy tenemos preparado para ustedes un programa especial porque va a ser el último del año. Vamos a elegir a la persona del 2025, esa persona que marcó fuertemente este año, la más importante para el país. Y no lo voy a hacer sola, lo haré en compañía, por supuesto, como siempre, de Eric Cifuentes, José Luis Bendezú y José Lemus. Bienvenidos a los tres. Buenas Hola tardes a a todos. todos. Hola a todos. Así es, y nosotros tenemos ya nuestra lista de finalistas y los vamos a ir ya comentando cada uno de ellos, pero empezar por decir que Justin Trudeau no va a estar entre los finalistas porque si bien el año empezó con muchos titulares, él acaparando todos los titulares cuando anunció su renuncia ese 6 de enero de este año, luego ya él pasó a un segundo plano después de que anunció su renuncia y cuando Mark Carney gana el liderazgo del partido, pues ya él sale prácticamente de la escena política nacional y si ha vuelto a los titulares ha sido ya por su vida personal, nada que ver con los destinos de Canadá. Así que Justin Trudeau no va a estar entre nuestros finalistas. Los que sí están son el primer ministro Mark Carney, el premier de Ontario Doug Ford, el líder conservador Pierre Poilievre, el presidente de Estados Unidos Donald Trump y los Toronto Blue Jays. Esos son nuestros finalistas. Queremos que ustedes también opinen y voten, así que dejen sus comentarios. Pero vamos a empezar por el premier Doug Ford. Voy a proponer que empecemos por ahí, porque ha sido un año interesante para el Premier. Gana las elecciones, bueno, convoca elecciones adelantadas en el mes de enero, se hacen las elecciones en febrero, gana y se convierte en esa persona que le hace la oposición más férrea a Donald Trump en el país. Así que le voy a dar la palabra a José Luis Bendezú para que empecemos con la valoración de Doug Ford. Bien, Diana, yo creo que el Premier de Ontario, qué duda cabe, ha sido uno de los personajes del año. Por todas las cosas que ha alcanzado a hacer, por la facilidad con la que tiene de lidiar con sus electores. Él reina firme en Ontario, no tiene ninguna dificultad. Como dijiste, convocó unas elecciones, ganó una mayoría absoluta, a pesar de que ya la tenía. Ha conseguido marcar presencia en el escenario internacional justamente surgiendo como la voz dura, fuerte de los políticos canadienses. Es verdad que él gobierna la provincia, digamos, más importante desde el punto de vista económico, pero él mismo se etiquetó y lo etiquetaron en Estados Unidos de Capitán Canadá, justamente por la forma dura como reaccionó a la política arancelaria estadounidense. Digamos que si bien en principio sería un fenómeno regional, porque es o primer ministro de una provincia, pero logró hacerse un nombre a nivel nacional también liderando a los premieres eh, territoriales y provinciales, pero yo creo que él sí tenía que estar en esta lista. Los grandes logros, digamos, haber puesto cara fuerte a una situación compleja, haber conseguido, yo voy por otro lado, sé que mis compañeros van a auscultar tal vez con más detalle su comportamiento político, sus resultados económicos, voy yo al hecho, por ejemplo, de haber conseguido subsistir a situaciones de acusaciones complicadísimas en una entrega de tierras del cinturón verde de Ontario, consiguió salir de eso, de varias acusaciones en las que varios de sus auxiliares han estado involucrados. Pero yo creo que con todo supervivió al punto, Diana, de estar en esta lista de candidatos a ser el hombre del año en Canadá. Bueno, le doy la palabra entonces en este momento a Eric Cifuentes. Concuerdo con José Luis, Doug Ford ha sido uno de los personajes del año por varias razones. No nos olvidemos que ganó su tercera mayoría consecutiva. Forzó esas elecciones en febrero. Yo no recuerdo haber votado fines de febrero en este país y tengo varios años en este país y pues y recibió una mayoría. Los resultados los subimos minutos después de que cerraron las urnas, así de contundente que fue. Y aunque tuvo esos escándalos que nos hizo recordar José Luis, lo de Greenbelt, ha tenido uno nuevo con esos fondos y suministro de trabajo, si no me equivoco, pues sigue con un alto nivel de popularidad.
Creo que la gente eh, lo ha tomado bastante bien, su sencillez, su forma de expresar ciertos puntos, cuando por razón A o B el primer ministro no ha podido decir ciertas cosas. Doug Ford, como se dice en inglés, didn't hold any punches back y mostró y dio golpes. Tal es así, hace poco el gobernador de la Florida, el señor DeSantis, recicló una estadística de agosto e inmediatamente le respondió a Ford cuando dijo, no, 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 esta Navidad yo no voy a ir a la Florida, me quedo aquí en casita y le digo a mi gente en Ontario que haga lo mismo, no piensen en Estados Unidos. Y DeSantis respondió que pues la Florida había recibido más de 34 millones de... Y Ford pudo continuar el juego y le hubiera sacado un montón de estadísticas de cómo han perdido miles y millones de dólares en turismo, y hablo de los Estados Unidos, porque los canadienses están eligiendo otras destinaciones para sus vacaciones. No creo que es el personaje del año, pero es uno de los más importantes. No sé si le pondría ese título de Capitán Canadá, ¿sabes? Pero, pero El New York definitivamente Times le puso, el New Pero York sí, Times. sin duda fue el que le plantó cara con más fuerza a Donald Trump. Llegó incluso a amenazar con cortarle la luz, señores, a varios estados de los Estados Unidos. José Lemos. No, yo creo que ha sido el Capitán Canadá. Yo creo que, pero él se autodenominó capitán del país y eso también le ha perjudicado un poco tal vez en las negociaciones. Pero lo que ha dicho Eric es cierto, que los Estados Unidos ha perdido millones de dólares de los fondos canadienses, que los canadienses ya no están yendo a vacacionar en Las Vegas, en la Florida, en Detroit. Todas esas ciudades han sido muy afectadas y es una persona que tiene que estar en los nominados, ¿verdad? Por la persona del año, porque ha jugado un papel muy, muy fuerte y es porque la economía de Ontario está bien vinculada con la economía de los Estados Unidos. Entonces, él ha tenido que sacar, digamos, la cara y ponerse ahí a platicar y ese aviso que circuló hace como que un mes o 2 meses de que causó mucha polémica en los estados, pero también en el mundo. ¿Cuántas visualizaciones subieron? Creo que sacó las estadísticas hoy. Él dijo esta semana 12.400 millones de vistas tuvo Ya. el anuncio anti-aranceles en la voz del expresidente Ronald Reagan. Sí, y creo que esta semana también anunció que por la primera vez en muchos años que él no va a ir a los Estados Unidos a pasar vacaciones. Entonces, yo creo que ha jugado un papel muy importante en el sentido de el sentimiento de comprar canadiense, ¿verdad? Y no, obviamente, comprar americano. Entonces, yo creo que eso también ha ayudado la imagen, digamos, del país, ha ayudado la imagen de él a nivel en la política, aunque él no lo necesita porque los liberales a nivel provincial están muy débil, pero él sigue, su imagen sigue siendo muy popular provincial y también a nivel federal. Sí, yo creo que hasta cierto punto el premier Doug Ford y el primer ministro Mark Carney jugaron al policía duro y el policía más Vale. comedido. Hicieron ese juego entre los dos. Claro, lo del comercial anti-aranceles después tuvo sus consecuencias, pero creo que los dos han hecho muy buena mutual, siendo de partidos distintos, de partidos que se supone que son oposición, pero los dos se han llevado de lo más bien. Y a propósito de eso, entonces vámonos con el líder conservador Pierre Poilievre, quien no se lleva muy bien con el premier de con Ontario, nadie. Doug Ford, porque yo creo que los cuatro vamos a estar de acuerdo en que le ha ido muy mal a Pierre Poilievre este año, pero realmente él ha dominado muchos de los titulares también este 2025 por todas las cosas que le han sucedido. Vamos entonces ahora a empezar al revés. Lemos. Bueno, yo creo que él ha estado en las noticias por todas las razones equivocadas, o tal vez las razones que él no quisiera estar, porque obviamente ya sabemos que tenía una ventaja de más de 25 puntos al empezar el año y ya sabemos cómo acabaron las elecciones. Ya lo hemos platicado aquí en este programa y también en la radio muchas veces de que él no ha cambiado su personalidad, aunque creo que aquí los cuatro hemos dicho que él tendría que, hubiera cambiar esa personalidad para ser un poco más suave esos meses que no estuvo en Parlamento y regresó al principio un poco suave, pero
él ha sido un año, yo creo que, no sé qué año, yo creo que Eric o José Luis tal vez tengan el año que sucedió cuando el Pierre Trudeau tuvo esa walk in the snow, esa caminata en la nieve, donde después de tener unas malas estadísticas, tomó la decisión de dejar el cargo. Entonces, yo no creo que va a dejar el cargo Pierre Poilievre, pero sí va a tener que tomar esa caminata en la nieve y reflexionar, o debe de reflexionar, en cómo le ha ido este año, cómo va a mantener ese equipo conservador bien unido, porque ya sabemos que solamente le falta un curul más a los liberales para tener esa mayoría, y eso va a reflejar obviamente en el liderazgo de él, y yo no creo que él quiera empezar el año nuevo con otra persona que se fugue al otro partido y va a empezar otra vez con el pie equivocado, pero él ha sido una persona que ha estado en las noticias todo el año porque, bueno, es líder de la oposición y tiene que mantener, digamos, a los liberales en ese. Tiene que, obviamente, ser la oposición, pero mantener que, bueno, la economía no va bien, el costo de la vida sigue subiendo, los productos alimentarios siguen subiendo, los trabajos, etcétera. Entonces, yo creo que él tiene que reflexionar estas vacaciones y ojalá empezar el año con el pie correcto y simplemente reflexionar, pero ha sido una persona muy, muy interesante este año para él. Eric, ¿qué tú piensas de este año para Pierre Poilievre? Bueno, Lemus, no te olvides que tú habías previsto una ola azul que nunca sucedió, ¿no? Por si acaso, no te olvides de eso. Me vas a tener que dejar interrumpirte aquí, porque no fui el único Hay que que decir dijo las que cosas la como ola son. azul. Bueno, No fui el único. si nos- Decime una encuesta que le daba el gane a los liberales. No creo que había ninguna. Bueno, Entonces, no solamente. para esta fecha, el pero año bueno, pasado, los conservadores le sacaban más de 20 puntos a los liberales. Y la verdad que perder una ventaja así y además perder tu propio escaño es terrible para cualquier No, líder. no sé si el exacto. editor Arturo sacaría esos audios donde él hablaba de que puede ser peor que el 93, cuando Kim Campbell no ganó su curul y quedó Jean Charest y la señora Wayne en Newfoundland. Kim Campbell managed to keep her usual sense of humor. But she was clearly disappointed with her party's pounding in the polls and the loss of her own Vancouver seat to Liberal candidate Hetty Fry. I think I'm still a little bit stunned. Tonight has been a setback, but October the 26th changes nothing in terms of the strength of our organization or the dedication of our people. The Conservative Party is an important force in Canadian society, and our day in the sun will come again. That I promise you. Campbell says she accepts the verdict of Canadians and adds it's now time for the Tories to dedicate themselves to renewing the party. And we have a responsibility to bind our wounds. Olvidemos todo eso. Retrocedemos el 31 de diciembre de 2024 en la Maison Poilievre, ¿no? Va a llegar a las 12. Él se visualizaba como el próximo primer ministro de este país. Y termina este año con las justas en su cargo de líder de la oposición. Perdió su curul en las elecciones. Tiene gran posibilidad de que pues el partido le va a dar el visto bueno y continuará como líder, y podemos analizar las razones por las cuales eso va a ser, pero sería interesante analizar qué porcentaje recibe. Ojalá que esto lo haga mucho más humilde, lo haga reflexionar, lo haga mejorar. Este país necesita una mejor oposición. Él es el líder de la oposición. Él tiene un cargo muy importante, tiene el voto de casi 40% de la población, quieran o no. Entonces necesitamos un mejor Pierre Poilievre. Políticamente, los liberales les gustaría que él se quede status quo hasta el 2029. Que no cambie nada, que sea amargo, que se lleve, que así. Pero este país necesita un mejor Pierre Poilievre. Ojalá que estas enseñanzas, siendo un político de carrera, que pues haya aprendido muchas cosas, porque se le fue, cuando tenía esto en teoría ganado, o no ganado, pero tenía grandes chances, apareció Trump, después cometió errores en la campaña,
porque aún podía ganar esa elección, pero no sucedió. Entonces, claro, es uno de los personajes del año, pero espero que reflexione, que, que sea un más humilde Pierre Poilievre en el 2026 y que pues este 2025, que ha sido como un roller coaster para él, de visualizar Sussex como su próxima residencia, a quedarse sin curul, a quizás no ser reelecto como líder del Partido Conservador. Espero que esto le enseñe muchísimo, porque, insisto, el país necesita un mejor líder de la oposición oficial. José Luis, ¿cómo ves tú este año para Pierre Poilievre? Primero, creo que ha sido una figura definitivamente influyente en la política canadiense por ser líder de la oposición. Ya mis compañeros han explicado todo lo que ha tenido que pasar este año, digamos, el inicio del año, digamos, con una idea de que ya había ganado estas elecciones debido a la distancia que le llevaba al candidato liberal, y después la serie de situaciones que influyeron, bien lo dijo Eric, a fallas del propio Poilievre, pero que definitivamente yo creo que este personaje tiene que verse a sí mismo, reverse, analizarse y ser bastante honesto con él mismo, porque en su propio partido, varios líderes con más experiencia le han dicho, tienes que ser un poco más humilde, ¿no? Él definitivamente, claramente les ha respondido que él no cambia en determinadas situaciones, no cambia, esa es su forma de ser. Él considera probablemente que lo que ha alcanzado es justamente por ser de esa manera, solo que la política es mucho más que eso. Nosotros hemos conversado algunas veces sobre la necesidad de la construcción de una imagen. Y Eric lo dice un poco en serio y un poco en broma, que para los liberales es el candidato, es el opositor ideal, y lo es. Si él no cambia definitivamente, los liberales van a continuar un buen tiempo en el poder. Ahora resta saber si en estos momentos que todavía goza del apoyo bastante amplio dentro de su partido, ¿hasta cuándo eso durará? Porque ya se sabe de algunos, entre comillas, cardenales conservadores que ya están cuestionando, le están pidiendo que se revea la posibilidad de un cambio de liderazgo. Y yo voy a rescatar, Diana, si me permites, una expresión que Eric usó y que me gustó y que creo que encaja bien en este análisis sobre este año de Poilievre. Canadá necesita un líder de oposición a la altura del país. Bueno, vamos a pasar entonces con el líder que sí ganó, con Mark Carney, quien apenas hace un año, para la mayoría de los canadienses, no era ni siquiera una figura que estaba en su cabeza para ir a las urnas a votar, y que se convierte entonces en el líder del partido tras la renuncia de Justin Trudeau y gana las elecciones federales. Trae al partido de una desventaja de más de 20 puntos con los conservadores y los lleva a ganar un gobierno en minoría, que ya casi es mayoría, pero los lleva a ganar las elecciones cuando apenas 3 o 4 meses atrás eso ni siquiera era una posibilidad para los liberales. Voy a empezar con Eric Cifuentes ahora y su valoración de este año para Mark Carney. Bueno, el político canadiense más suertudo de la historia por lejos, ¿no? Es como si juega su primer partido de fútbol, le roza la pelota y entra y es gol. Se equivoca, el coach no lo saca, porque no, todo bien, sigan con él. Ha tenido mucha suerte Mark Carney, le ha acompañado la fortuna. Y a veces, y lo hemos dicho por aquí, a veces timing es todo en la política. Y apareció como el champiñón blanco en el momento ideal. ¿Quién podría lidiar con Trump? ¿Quién podría manejar, pues, el crecimiento o diseñar, poner la estrategia de cómo este país cambia de rumbo y sigue creciendo? Y tenían a Pierre Poilievre, que ha sido político desde los 25 años, nunca ha tenido ni un kiosco ni siquiera de limonada, y a Mark Carney, que ha sido gobernador de 2 bancos centrales en el G7. No hay ningún humano que lo ha hecho. Entonces, pues la gente, aunque estaba enfadado con los liberales, y con razón, por la década perdida,
pues optaron por Carney. Se olvidaron de que Carney era liberal, pero dijeron, bueno, creo que este caballero puede manejar este país mejor. Y bueno, a menos que algo suceda, que pues no pienso que va a ser así, pero lo más probable es que van a tener una mayoría y va a estar por aquí hasta el 2029. ¿Ha tenido aciertos Carney? Sí y no. Creo que la oposición diría, no, pero no hay nuevo tratado de libre comercio. Fue muy pragmático con algunas cosas. Carbon tax, un problema, ok, chao. Muchos empleados del sector público, ok, recortemos. Sí, hay que recortar. La política de migración ha sido un desastre, correcto. Vamos a recortar por ahí también, etcétera, etcétera. Y mantuvo algunos de los esquemas, esa política de legado de Trudeau, ¿no? Lo de National Daycare, que yo siempre le he dado crédito a Trudeau por ello, o sea, es lo mejor que hizo Trudeau. El Dental Plan, bueno, está por evaluar, eso es debatible, ¿no? Eso está por debatir, pero quiso dejar, aunque sea esas políticas insignias de la década previa, pero a la vez grandes cambios. Y no nos olvidemos ese gran cambio en el tema ambiental. ¿Qué ambiente? Hay que hacer el oleoducto y ya. Y punto. Y recuerden, hay solamente una ley que ellos tienen aprobada. Y esa ley, ¿qué dice? Lo hicieron antes del Día de Canadá. Que el gobierno tiene poder de veto, poder unilateral. Si, por ejemplo, los First Nations le dice, ¿sabes qué, Mark? No oleoducto. Bueno, el gobierno federal los ha escuchado, pero va a utilizar esta ley y va adelante. No nos olvidemos, es la única legislación que está adentro, es esa, y esa es la de Carney. Entonces, para mí ha tenido aciertos, ha tenido mucha suerte, ha tenido el apoyo de este país. Hay gente que estaba muy escéptico, no sé si el próximo año será igual. Pero sin duda creo que también ha sorprendido a muchos con algunas cosas que ha hecho. Bueno, leemos tu opinión sobre este año para el primer ministro Mark Carney. En tu parecer, ¿por qué debe estar nominado como persona del año? Bueno, porque primero ganó las elecciones, después de la ventaja que tenían los conservadores, pero yo creo que aunque ha sido una persona nueva en la política, lo mencioné la semana pasada, que está jugando, en mi opinión, un ajedrez muy avanzado para una persona que no ha estado en estos círculos, ¿verdad? Como lo mencionó Eric, tiene experiencia manejando 2 bancos centrales de países de G7, pero está jugando una política muy avanzada, en mi opinión. Obviamente no hemos visto todavía un acuerdo con los Estados Unidos, pero él ya ha empezado y está mostrando su capacidad en negociar tal vez con otros países para llevar productos canadienses que se necesitan en países que están desarrollando la materia prima, digamos. Y eso para mí ahorita lo que tiene este año, que le ha ido muy bien y ha tenido un poco de suerte, es un poco también suerte que a Pierre Poilievre no le ha ido bien porque no ha girado su personalidad, entonces se hace más fácil apoyar las políticas de los liberales, entonces tal vez de una manera inorgánica le va mejor al primer ministro Carney, porque a Pierre Poilievre le va muy mal, pero todavía estamos lidiando con una economía un poco débil, pero como lo ha mencionado Eric, esa ley que acaban de aprobar este año, que le da el poder al gobierno pasar, digamos, a proyectos de escala nacional, es muy importante. El detalle, creo, el problema que se va a ver es que esos son proyectos que se van a tardar en construir, pero es algo que sí va a posicionar a Canadá en una mejor posición a nivel internacional en la economía, pero toma tiempo. Entonces vamos a ver cómo nos va este invierno, ¿verdad? Pero para él sin duda ha sido tal vez la figura del año en cómo le ha ido en la política, porque aunque los aranceles los pegaron muy fuerte al principio del año, la economía canadiense ha aguantado básicamente. Entonces yo creo que muchas personas, muchos analistas, muchos economistas pensaban que los iba a ir peor y no los ha ido peor. Y
Tal vez es un poco ahí juega el Capitán Canadá, el Premier Doug Ford, de comprar canadiense, pero eso también ha sido a nivel nacional. Entonces los canadienses han reaccionado a los avisos y al llamado de comprar canadiense porque nosotros sabemos que estamos afectados y tenemos una amenaza muy fuerte de los Estados Unidos. Y logró aprobar su presupuesto sin tener que hacer concesiones. José Luis, ¿por qué Mark Carney es un candidato fuerte a la persona del año? Es un candidato fuerte, sin duda. Nuestros compañeros, Diana, ya lo han dicho casi todo. Yo solo quiero añadir lo siguiente. Me parece que él cosecha los frutos de una sólida formación y de una sólida experiencia. Y esto vino justamente en una circunstancia canadiense en la que los ciudadanos necesitaban confiar en alguien. Cuando Eric y también José hablan de suerte, eso es verdadero, es una verdad absoluta que ha tenido mucha suerte, pero también ha tenido con que, por otro lado, yo siempre he discrepado de los que piensan que el líder de un país debería ser un gran administrador, que un país se debería administrar como una empresa. Yo siempre he discrepado de eso. Sin embargo, tengo que reconocer que Mark Carney, a él le ha ido bien en gran medida porque tiene una perspectiva de la macroeconomía basada en la experiencia que ha tenido el mercado privado como trabajador de un banco, de una financiera. Por otro lado, una característica suya, de su personalidad, el pragmatismo. Él dio detalles, ¿no?, de cómo él ha procedido. Y es verdad, para Carney, las ideologías o los principios ideológicos son secundarios a las necesidades que él entiende que se deben, o las medidas necesarias que se deben tomar para sacar al país de una situación, una coyuntura como la que Canadá ha vivido este año. Creo que sin duda es uno de los mejores nombres por los resultados que se esperaba menos y, en fin, no que sean los mejores, desde luego que no, pero por lo menos ha mantenido, digamos, un cierto optimismo en grandes sectores de la sociedad. Me parece que es un gran nombre también, Diana. Vamos ahora con un personaje que, aunque no es canadiense, ha logrado poner patas arriba a Canadá este 2025 y me refiero al presidente Donald Trump. Lemus, te voy a dar la palabra a ti primero. ¿Por qué ha sido tan importante Trump este año para la vida canadiense? Bueno, si vamos a empezar con Trump, serían las elecciones, ¿verdad? Afectó a las elecciones en Canadá después que los conservadores tenían esa ventaja que tenían, pero también yo creo que a largo plazo vamos a tener que reconocer que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho reflexionar en nuestras políticas, nuestra economía, con quién tenemos acuerdos económicos, etcétera. Porque si no hubiera sucedido lo que ha sucedido, estuviéramos todavía bien vinculados con los Estados Unidos y no estuviéramos buscando nuevo comercio. Yo creo que eso es lo que está haciendo el primer ministro, que obviamente tenemos que hacer los proyectos a escala nacional, pero si no fuera por Donald Trump, no creo que estuviéramos platicando de oleoductos, haciendo acuerdos con China, nuevos acuerdos con India, tal vez nuevos acuerdos con Latinoamérica, Europa, etcétera. Entonces, todos estos nuevos acuerdos, desafortunadamente, él tiene una mano en eso, porque los ha hecho reflexionar con esta amenaza de los aranceles y cómo ha afectado la economía, especialmente en Ontario con el sector automotriz. Todo eso ha sido porque él afectó las elecciones y la economía. Entonces, desafortunadamente, yo creo que en 5 a 10 años vamos a estar en un mejor país económicamente y tal vez a más largo plazo vamos a analizar que esto resulta de una amenaza que vino de la Casa Blanca. José Luis, ¿qué opinas tú? Qué bueno que Donald Trump. qué bueno que Lemos pueda reconocer un aspecto positivo de esta relación tan complicada entre ambos países este año. Es verdad, gracias a esa política agresiva del presidente estadounidense, obligó a muchos países, pero en este caso a Canadá, a buscar nuevos rumbos, lo que a largo plazo, porque todavía no se ven los resultados, podría ser algo muy, pero muy importante para el país. Sin embargo,
Reconozco que ha tenido una influencia grande este año en Canadá, pero por otros aspectos no necesariamente positivos. Por ejemplo, en las palabras del primer ministro Mark Carney, ha conseguido romper una relación vecinal histórica entre dos países que comparten la mayor frontera terrestre del planeta. Ha conseguido generar desconfianza en los canadienses hacia un espacio que consideraban prácticamente su propia casa. De hecho, la historia de los dos países en gran medida pasa por los mismos hechos, es la misma historia, me refiero desde los inicios. En fin, pero también el presidente Trump ha conseguido con que los canadienses de por sí ya estén mirando otros lugares, ya no hay datos concretos de que los canadienses no se sienten más a gusto en Estados Unidos, y esto es responsabilidad directa del presidente Donald Trump. Y lo último que quiero decirte en relación a esto, bueno, primero decir que está bien que lo hayan nominado, porque la influencia es real, ya la lectura la hace cada uno, pero lo que quiero decir es que el presidente Donald Trump no ha tenido exactamente un comportamiento correcto, ético con los canadienses, desde su lenguaje, desde esa verborragia, desde esas amenazas de querer, por ejemplo, anexar al país. Es una cosa absurda, una cosa inaceptable, y que a muchos canadienses les ha dolido mucho. Es decir, ha roto una relación que por mucho tiempo fue aparentemente pero muy linda, muy hermosa, Diana. Eric, Donald Trump. Como una roncha, ¿verdad? Para los canadienses, o sea, que no, que nunca que sigue ahí, que ha irritado a mucha gente. Sí, es verdad que nos despertó un poco. El mismo Mark Carney dijo, ¿no? Vamos a reemplazar el 50% que teníamos con Estados Unidos con otros países en los próximos 10 años. Ese es el objetivo. Un poco tarde, pero mejor tarde que nunca. Cuando le pregunto a los canadienses a qué país o a qué destinación te gustaría que el petróleo o el gas natural sea exportado, y en número 3 está Estados Unidos. Asia y Europa están en el primero y segundo lugar. Donald Trump ha influido muchísimo en este país. Si Donald Trump no hubiera estado en la presidencia, Pierre Poilievre sería el primer ministro de Canadá, Mark Carney seguiría en el sector privado, ¿ok? Y las cosas serían un poco diferentes. Pero pues él obviamente tomó una postura que tomó a todos por sorpresa, y esa postura ha causado pues un quiebre en la relación con los Estados Unidos, algo que quizás es cuando rompes una taza, ¿verdad? Le puedes poner goma y tratar de, no sé, recuperar o tratar de poner esa taza como una vez fue. No sé si eso es posible con Estados Unidos, quizás tendrá que pasar mucho tiempo, quizás generaciones, para recuperar esa pesadilla Trump. Y todavía no quizás lo peor está por venir. No quiero ser pesimista, pero hay cosas que todavía siguen en juego en el 2026, que pues podrían complicar las cosas. Yo creo que para esas personas que han perdido su empleo o que indirectamente han tenido un golpe económico a raíz de los aranceles de Donald Trump, obviamente pues tienen una postura muy anti-Trump, ¿verdad? Y no solamente en el sector automotriz, pero hay muchas industrias duramente golpeadas. Y finalmente, nuestro último finalista es no una persona, sino un conjunto de personas. Me refiero a los Toronto Blue Jays, que ganaron la serie de campeonato, no ganaron la serie mundial, lamentablemente, pero el país estaba paralizado, expectante, viendo cada uno de los juegos de los Toronto Blue Jays, sobre todo ya en esta recta final, septiembre, octubre. Así que la valoración de ustedes sobre este año de los Blue Jays y si merecen estar entre los finalistas. Bueno, si los Blue Jays hubieran ganado las series mundiales, creo que sería candidato para personas o equipo del año, ¿verdad? Pero nos dejaron con las ganas. Nos hizo recordar de, pues,
nos hizo olvidar de algunas cosas y nos mantuvo ahí enganchados con el equipo. Algunos de nosotros otra vez reencontrarse con el béisbol, que siempre nos fue una pasión y pues por otras razones, hablo a título personal, nos habíamos distanciado. Creo que todos disfrutamos. No sé si la gente fuera de Toronto, todos disfrutamos y todos lloramos, ¿eh? hasta el final, sí. Hasta el final. Sí. No sé si la gente fuera de Toronto también sintió lo mismo, pero fue un mes entretenido, sin duda, ¿no? Octubre fue un gran mes en esta ciudad. Así es, Lemus. No, sin duda, yo creo que los Blue Jays merecen estar aquí en esta lista porque siendo el único equipo de béisbol en las ligas mayor de béisbol, unificó al país. Y yo creo que en este año que hemos tenido con las elecciones, la economía y todo, la vivienda, tenemos provincias que no se llevan muy bien, digamos, y los Blue Jays, no importa de cuál provincia era la persona, estaban apoyando a los Blue Jays. Entonces yo creo que también salió el dato que esta serie mundial fue la más vista en la historia. Obviamente jugó el efecto Ohtani allí y Japón, pero creo que eso muestra también que todo el país estaba enfocado en los Blue Jays por ese mes y medio. Entonces yo creo que aparte de las políticas, siendo personas de los conservadores, del Partido Liberal, Partido NDP, Partido Verde, Partido Bloc, todos estaban apoyando a los Blue Jays. Entonces yo creo que fue un mes y medio muy bueno para el país y el sentimiento de los canadienses subió y después caímos en la realidad. José Luis. Diana, seré muy breve. Yo creo que sí se merecen estar en esta lista. Al final le devolvieron la ilusión a una sociedad, a una hinchada carente de ídolos deportivos. Yo creo que fueron momentos mágicos, claro. Con la victoria, como dijo Eric, hubiera sido lo máximo y probablemente no estuviéramos votando ahorita, ya los hubiéramos elegido, no sé, estoy especulando. Pero no de otra suerte, Google reconoció que la principal búsqueda canadiense para el 2025 fue justamente noticias de los Blue Jays, Diana. Así es, así fue. Bueno, pues ya hemos analizado a todos nuestros finalistas y vamos a votar ahora. Ya llegó el momento. Así que primer voto. Eric, para ti, ¿quién fue la persona del año? La verdad que ninguno. Y yo diría que es el ciudadano canadiense que es la persona del año por su resiliencia y sabiduría. Después de la década perdida, después de un 2024 que fue difícil, y después viene este ataque de Donald Trump que nos pone en incertidumbre, aguantar otro año más, que ha sido un año pesado para muchos. Creo que al final del día se eligió bien. No sé si Carney va a poder resolver todas las cosas que plantea, pero teníamos una opción de irnos por el Maple MAGA o por un profesional de la talla de Carney, ¿no? Un CEO de verdad. Y yo sé que hay muchos que bueno, es que tú apoyas, yo no apoyo ninguno, tío. Yo lo único que te digo es lo que yo veo, dos opciones. Pero Eric, tu voto, mójate. ¿Cuál votó es en blanco, votó en blanco. No, en blanco no, eso no, en este sistema electoral eso no está permitido. De los 5 finalistas. Bueno, si no podría poner al canadiense que ha aguantado, o sea, ha tenido una elasticidad increíble y todavía va a tener que aguantar un poco más en el 2026. Bueno, si no es él, y tengo que escoger uno de esos, tendría que ser Carney, ¿verdad? Pero para mí, yo creo que la forma como ha aguantado, y yo siempre confié en la gente, ¿sabes? Yo dije, no vamos a ir por el lado MAGA como los vecinos del sur, que ahora quieren un reembolso, ¿no? Nosotros no íbamos a ir por esa dirección. Y ojalá, sinceramente, ojalá que Poilievre aprenda de todo esto, porque necesitamos un mejor líder de oposición. Eso no quiere decir que él va a estar de acuerdo con los liberales, no, pero que sea más constructivo. O sea, el país lo necesita. Esta es la crisis más grande que hemos vivido del todo el tiempo que yo he estado aquí, por lejos. Y no, les digo, todavía no está todo diagramado. Hay cosas que aún están por venir,
Entonces, esa resiliencia canadiense, ojalá que dure en el 2026 porque se va a necesitar, sin duda. Bueno, pues ahí está el voto de Eric. José Luis, tu voto. Yo voy a otro objetivo, Diana. Las opciones que nos has planteado, ya hemos hablado sobre ellas. Creo que con críticas bastante importantes, mi voto va para Mark Carney. Para Mark Carney. José Lemus, ¿tu voto? Yo voy, tenía el presentimiento que iban a escoger a Carney, entonces yo voy, la persona del año no es canadiense, es Donald Trump, porque él, nos guste o no, afectó a los otros finalistas de esta lista. A Poilievre le quitó las elecciones. A Carney ahorita está en el modo de who cares, lo llamo cuando lo necesito llamar. Entonces ha hecho reflexionar al primer ministro. A los Blue Jays, bueno, hubiera sido súper interesante si los Blue Jays hubieran ganado la Serie Mundial, porque es por costumbre, tradición, que el equipo vaya a visitar a la Casa Blanca. Entonces hubiera sido excelente esa noticia. Pero a Donald Trump ha afectado a los canadienses, a la política, a la economía, y los ha hecho reflexionar que tenemos que hacer las cosas un poco diferente. Estoy un poco de desacuerdo con compañeros que mencionan que tal vez va a tardar en restablecer las relaciones con los Estados Unidos, porque yo creo que al no más que la economía canadiense se recupere y tengamos un poco más dinero en el bolsillo, la gente va a regresar a los Estados Unidos, porque aunque vayan de vacaciones, van a ir a comprar viviendas, y estamos todavía muy vinculados con ellos. Yo creo que tal vez los va a quedar en la mente de ser un poco más cautelosos, pero esa relación es como cuando uno rompe con una pareja, después regresa tal vez algunos meses después. Tal vez no es igual, tal vez puede ser algo mejor porque tomaron su tiempo en reflexionar en las zonas donde tenían que tal vez mejorar. Pero yo creo que esto a largo plazo va a ser bueno para Canadá. Bueno, Lemus, pues yo voy a coincidir contigo. Yo creo que Wow. la persona que más influyó en Canadá en este 2025 fue el presidente Donald Trump, no de manera positiva, todo lo contrario, de forma muy negativa, extremadamente negativa, pero fue el que le trazó la agenda a todos los demás. Fue el que trazó la agenda de todo lo que hizo Carney, fue el que trazó la agenda de todo lo que ha hecho Ford, fue el que trazó la agenda de que Poilievre perdiera. Así que creo que este año fue la persona más influyente. Hemos quedado en un empate. 2 votos a favor de que Carney sea la persona del año, 2 votos a favor de que sea el presidente Donald Trump. Así que vamos a dejar que sea nuestra audiencia la que rompe este empate. Dejen sus comentarios. Me has convencido, creo que también se lo doy a Trump. Un cambio de voto. Ya tenemos un floor crosser. Claro. Un tránsfuga. Bueno, pues señores, ahí está nuestra votación. Queremos conocer también los comentarios de todos ustedes. Y esta es la última entrega del año. Así que nos volvemos a encontrar en el 2026 con más debate.